Los núcleos parabraquiales son la estación de relevo en la formación reticular protuberancial para receptar la sensorialidad en relación con el gusto una vez que éste ha sido interpretado en el núcleo del fascículo solitario. Pero recuerden que el núcleo del fascículo solitario, localizado en el bulbo, estaba a su vez dividido en tres partes. Una parte rostral, una parte medial intermedia y una parte caudal. La parte rostral recibía las aferencias viscerales especiales del nervio facial, o sea, el séptimo par craneal. La parte intermedia recibía o recibe las aferencias viscerales especiales en relación con el glosofaríngeo y en relación obviamente con el tercio posterior de la lengua, y la parte caudal o inferior recibe las aferencias viscerales especiales del epiglotis y las aferencias viscerales generales del 10 en predominio, del 7 y del 9. Pero recuerden también que las dos primeras partes, la rostral y la medial, toman el nombre de núcleo gustativo, porque gustativamente hablando, este núcleo recibe en particular las aferencias viscerales especiales, pero en relación a los dos tercios anteriores de la lengua, o sea, facial, y al tercio posterior de la lengua, o sea, el glosofaríngeo. Este núcleo gustativo manda una proyección, y también la parte del décimo, o sea, la parte caudal del núcleo del fascículo solitario, que es este que está aquí, también manda otra proyección. Pero la proyección que sale del núcleo gustativo se distribuye en el núcleo parabraquial, pero en su parte medial. En cambio, la proyección que sale del décimo par craneal, no del décimo par, de la parte del núcleo del fascículo solitario en relación con el núcleo del vago, termina en el núcleo parabraquial, pero en su porción lateral. Y luego, la porción del núcleo parabraquial en relación con su parte medial se proyecta en realidad al núcleo ventral posteromedial del tálamo, pero en particular en su parte parvocelular. Por lo tanto, este núcleo ventral posteromedial del tálamo, en especial en su parte parvocelular, es el que recepta la información del gusto, pero en lo que no es parvocelular, sino magnocelular, recepta lo que es información de dolor, temperatura y propiocepción consciente, pero de la cara de cada lado. Y a su vez, el núcleo ventral posteromedial del tálamo se proyectará hacia el hipotálamo y a la amígdala de los lóbulos temporales, que están ubicadas temporomedial o temporomesialmente hablando, o sea, la amígdala temporal. Pero en cambio, el núcleo parabraquial, pero en su parte lateral, lo que hace es proyectarse sin pararle bola al núcleo ventral posteromedial del tálamo, sino que se distribuye al hipotálamo y a la corteza de la amígdala temporal. Por lo tanto, el único que tiene trascendencia en realidad es, honestamente, el núcleo parabraquial en su parte medial, porque él es el que recibe directamente la información del núcleo gustativo y a su vez cual estación en la protuberancia puente la distribuye al núcleo ventral posteromedial del tálamo. Por lo tanto, las lesiones de este de aquí son intrascendentes y las que trascienden son las de aquí y las de la parvocelular del núcleo ventral posteromedial del tálamo. El resto, entre comillas, no es que no sirva, pero son medianamente intrascendentes y tienen relevancia clínica, pero para cuestiones que no vienen mucho al caso, por lo menos para ustedes ahorita. Eso en relación a los núcleos parabraquiales. El otro elemento que también forma parte importante, recontra que importante, en particular en el sueño, y más que en el sueño, en la vigilia y en el mantenimiento de la vigilia, ya vimos que era el locus ceruleus. Entonces, este locus ceruleus
es el productor de aproximadamente entre el 70 a casi el 90% de la noradrenalina que circula. Y el otro porcentaje, que es más o menos entre el 10 a casi el 30%, recuerden que era a partir de un sistema que está en derredor del núcleo del facial, entre la protuberancia y la parte más alta del bulbo raquídeo, y que se llama sistema tegmental lateral. Eso ya lo vimos algunas clases atrás. O sistema lateral de la calota. ¿Sí? Ahorita solamente me voy a dedicar a ver el locus coeruleus, porque el sistema tegmental lateral o sistema lateral de la calota ya lo vimos en relación con médula espinal. Este locus coeruleus, a su vez, se distribuye a 4 partes o 4 estructuras básicas del sistema nervioso. Se distribuye al telencéfalo, se distribuye al diencéfalo, se distribuye al cerebelo y se distribuye a la médula espinal. En relación a la médula espinal ya vimos, así que no lo voy a tocar. Voy a tocar los 3 primeros. Cuando se distribuye al telencéfalo, lo hace a la corteza cerebral en un 100%. Eso significa que cuando una persona está despierta, mientras despierta, está manteniéndose despierto, vale la redundancia, y por lo tanto manteniendo la vigilia, el propósito de esa noradrenalina circulante es mantener activado en un 100% a todas las áreas que forman parte de la corteza cerebral. Por lo tanto, eso de que ustedes han escuchado que funciona solamente el 10%, que más funciona el hemisferio izquierdo, y que si podemos lograr que funcionemos o que activemos el 20% somos genios, el 50% somos Diosito y el 100% como la película Lucy, que creo que algunos han visto eso. Eso es relativamente recontra hiper que falso. La corteza cerebral funciona en un 100%. Siempre funciona en un 100%, con excepción de cuando estamos dormidos, porque dormidos se apagan las áreas principales que funcionan durante la vigilia y se activan las áreas que tienen que ver con la ensoñación o con el sueño propiamente dicho, que son básicamente solamente 2 y me hacen acuerdo para reseñárselas más tardecito. Pero en realidad la corteza cerebral funciona en un 100% a la vez. Lo que pasa es que cuando activamos la corteza motora, funciona súper bien la corteza motora, pero no la sensitiva. Si funciona la sensitiva, funciona 100% la sensitiva, pero no la motora y viceversa. Pero todas funcionan en un 100%. ¿Hola? Sí, dígame. Sí, el doctor Campos, dígame. En un 100% y también a la región del hipocampo. Las que se distribuyen al diencéfalo se distribuyen al tálamo y al hipotálamo. Y las que se distribuyen al tálamo, a su vez se distribuyen a los núcleos de la línea media, a los núcleos intralaminares rostrales del tálamo y al cuerpo geniculado lateral. En cambio, las que se distribuyen al hipotálamo se distribuyen al núcleo hipotalámico posterolateral. Y las que se distribuyen al cerebelo lo hacen utilizando, para ingresar al cerebelo, a través del pedúnculo cerebeloso superior. En cambio, las que tienen relación con estructuras telencefálicas y encefálicas, para poder llegar a ellas, utilizan este haz de aquí, y pónganle nombre ustedes mismos.
el haz central de la calota. Por lo tanto, ya tienen, creo que el séptimo u octavo de los fascículos que, viajando a otras estructuras, pero van por un mismo fascículo, que en este caso es el haz central de la calota. Y los últimos, o el último elemento importante, tan importante como lo es el locus ceruleus, son los núcleos del rafe medio, mal llamados núcleos del rafe medio, porque decir rafe es decir en la línea media. Estos núcleos del rafe medio, o del rafe, perdón, comienzan básicamente en el bulbo con el núcleo magno del rafe. Este núcleo magno del rafe se proyecta hacia arriba y sigue produciendo lo mismo que produce el núcleo magno del rafe, serotonina. Y al proyectarse hacia arriba, en la protuberancia baja o caudal, cambia de nombre, pero sigue siendo la misma estructura serotoninérgica. Lo que pasa es que cambia de nombre y se hace como que un poquito más grande, con el propósito de fabricar un poquito más de serotonina y más a medida que va subiendo o ascendiendo. Y cambia de nombre y se le llama núcleo central inferior. Esto es bulbo y esto es puente caudal o puente bajo. Luego, el núcleo central inferior se proyecta más hacia arriba y en la protuberancia o puente alto o rostral cambia de nombre, se hace un poquitín más grande y se llama núcleo central superior o núcleo mediano del rafe. Y entre el puente alto, ya tirando, por decir así, a mesencéfalo bajo, el núcleo central superior se divide o desprende dos núcleos posteriores o dorsales que también producen serotonina, pero que son mucho más grandes. Y se le llaman núcleos dorsales de rafe del derecho y núcleo dorsal del rafe del lado izquierdo. Estos dos de aquí producen aproximadamente el 70% de serotonina. En cambio, el restante 30% ustedes lo pueden distribuir como ustedes quieran entre el central superior, el central inferior y el núcleo magno de rafe. Lo que sí es indudable es que el núcleo magno de rafe es el que menos trascendencia tiene en lo que a cantidad de producción o distribución de serotonina produce. Y estos núcleos, tanto el dorsal, que es el más importante, o perdón, los dos más importantes, como el núcleo central superior o el núcleo mediano o medio de rafe, tienen distribuciones diferentes según a dónde vayan en el sistema nervioso. Y ambas son distribuciones muy amplias. El núcleo central superior se distribuye a la sustancia nigra, se distribuye al hipocampo, se distribuye al septum, se distribuye a la cápsula interna, se distribuye a los cuerpos mamilares, se distribuye al núcleo interpeduncular, se distribuye al lóbulo prefrontal, y se distribuye a la corteza temporal mesial, que es la corteza temporal medial, la que está hacia adentro, la que está en relación con la circunvolución paritocámpica, hipocampal, etc.,
que también se la conoce como corteza temporal límbica. En cambio, el núcleo dorsal del RAFE se distribuye también a la sustancia nigra, pero al neoestriado a la amígdala al bulbo olfatorio al lóbulo piriforme y al cuerpo geniculado lateral. Y me faltó uno aquí. A los núcleos intralaminares rostrales del tálamo. Entonces repito, el núcleo central superior tiene conexiones con la sustancia nigra, con la cápsula interna, con el septum, con el hipocampo, con la corteza temporal mesial, también llamada corteza límbica, con el núcleo interpeduncular, con los cuerpos mamilares, con el lóbulo prefrontal y con los núcleos intralaminares rostrales del tálamo. En cambio, los núcleos dorsales del RAFE comparten conexiones con el anterior a través de la sustancia nigra, pero manda sus propias conexiones a los cuerpos geniculados laterales, al lóbulo piriforme, que es básicamente la corteza olfatoria primaria, al neoestriado, que lo vamos a ver a propósito del ganglio de la base, a la amígdala de los lóbulos temporales y al bulbo olfatorio. El núcleo central inferior, en cambio, tiene otras proyecciones a los tubérculos cuadrigéminos superiores, a la comisura gris posterior y a la zona pretectal o pretectum. La zona pretectal o pretectum. En cambio, el núcleo magno tiene conexiones con el núcleo motor dorsal del vago, con el núcleo del fascículo solitario y con el núcleo trigémino espinal. Y para terminar, el núcleo central superior o núcleo medio del RAFE tiene conexiones con el locus ceruleus y conexiones con el cerebelo. Pero las conexiones que desde él ingresan al cerebelo lo hacen a través del pedúnculo cerebeloso medio. Y el núcleo dorsal del RAFE tiene conexiones solamente con el locus ceruleus. Por lo tanto, se puede decir que comparten entre los dorsales del RAFE y el central superior básicamente a la sustancia nigra y al locus ceruleus. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Terminamos esta parte. Si tienen alguna pregunta, me siguen. Sí. ¿El núcleo? Central inferior, con los tubérculos cuadrigéminos superiores, y es básicamente de trascendencia en oculomotilidad. Tubérculos cuadrigéminos superiores y más en relación con movimientos de seguimiento ocular. Cuando ustedes están parados, de repente se les cruza algo en el campo visual y lo comienzan a seguir. Esa es la idea del núcleo central inferior. Tubérculos cuadrigéminos superiores, comisura gris posterior, por la que cruzan
fibras que van a movilizar al recto superior y al oblicuo inferior. Eso ya lo vemos ya en la próxima clase. Y pretectum, que es la zona pretental, que tiene que ver mucho con el reflejo luminoso frente a un haz de luz, para que la retina, apenas tenga luz, se contraiga. ¿Sí? Bueno, empezamos mesencefa. ¿Sí? Okay.